El silencio ante la destrucción de los valores que Dios ha puesto en el hombre es una omisión culpable, es complicidad. Hay muchos católicos hoy que son cómplices del mal. Pero si yo no hago nada malo, decimos. Hay quienes se sienten pecadores y otros, como dice el Papa Francisco, simplemente se sienten justos. Y como agrega a ambos, los busca el Padre, tanto a los que se sienten pecadores como a los que se sienten muy justos. ¿Y por qué también a esos que son justos? O que al menos así se sienten, porque los que ven como limpios de toda culpa siempre tienen alguna, porque todos somos pecadores. ¿Qué es lo que sucede entonces? Efectivamente hay muchas buenas personas que tratan siempre de evitar el mal, de cumplir la ley divina. No hacen lo prohibido, tratan de hacer pues lo que es ordenado, como por ejemplo amar a Dios, amar al prójimo, honrar al Padre y a la Madre. Y eso no está mal. Se apegan a los 10 mandamientos porque no roban, no matan, no mienten. Pero falta también algo que es orden divina. Esas omisiones, esas faltas de aquello que es debido pero que no se hace. Es tan fácil como no hacer algo malo, que a veces es simple debilidad de carácter para llevarlo a cabo. Miedo a equivocarse, al que dirán, a no salir de un grupo, de una opinión pública, cosas así. Las omisiones. Son las omisiones de hacer el bien, que igual son pecados. Omito hacer el bien, por comodidad, por miedo, y quizá también por ignorancia. Basta recordar el juicio divino que prevé el Evangelio sobre aquellos que vieron a Cristo en el prójimo necesitado y nada hicieron. Lo vieron hambriento, sediento, desnudo, abandonado, desprotegido, y no hicieron nada por él. Siguieron su camino y su propio confort. ¿En dónde estoy parado yo? Pero tristemente esta omisión tiene muchas manifestaciones, como por ejemplo también cuando sabiendo no enseñas al ignorante lo que sabes, cuando no se da consejo a quien lo necesita por no meterse en asuntos que no son propios. Por eso no se da consejo. Tampoco quieren reprender al que está equivocado como nos pide la Escritura. Es tan fácil pensar que se las arregle solo, ya se verá con Dios. El tiempo le va a dar un castigo. Sin embargo, a los padres de familia y a otras personas les parece correcto, como lo es, educar al niño para la vida, reprenderlo cuando hace mal, enseñarle buenos modales y así. Pero cuando se trata de adultos, ya no se atreven, sobre todo si sienten que ya están suficientemente grandes para tomar sus decisiones, para no enojarlos. Vayamos todavía más lejos, el testimonio de la palabra. En el mundo y en nuestro alrededor suceden cosas muy graves contra las enseñanzas y los mandamientos del Señor. La gran mayoría se queda callado. Se promueve, por ejemplo, el crimen del infanticidio por aborto. Se destruye la familia, se tuerce el concepto de matrimonio, se promueve abiertamente la homosexualidad y hasta la pederastía, y la gran mayoría se queda en privado. No hace nada para dar una voz de alarma y defender el recto sentido de la vida. Nos importa más el qué dirán que el qué dirá Dios. El sentido de este silencio ante la destrucción de los valores que Dios ha puesto en el hombre es una omisión culpable y es complicidad. Si el silencio es complicidad, y así lo dicen tanto los santos padres como las personas de buena voluntad, el dicho popular de que el que calla otorga se aplica. Vemos cómo los medios de comunicación atacan a la Iglesia, se defiende el aborto y seguimos callados. Ni siquiera escribimos un comentario o desacreditamos aquel video que estamos viendo, aquella serie de televisión. Aún en conversaciones grupales y privadas, mejor no lastimo nuestra amistad.
piensan esto antes que lastimar a Dios, pero no como convicción, sino como una excusa ante sí mismos para no meterse en problemas. Las violaciones a los derechos humanos se dan a niveles terribles en el mundo. La mayoría se queda callado. Se persigue, se martiriza y se asesina cruelmente a personas por solo el hecho de ser cristianos y no renunciar a su fe, y nos quedamos callados. Y piden a Dios que haga algo, pero ellos no hacen nada. Afortunadamente, hay personas que por medio de internet o de la prensa convocan a la protesta contra la violación de esos derechos humanos y hacen presión sobre líderes, sobre gobiernos, y rinden buenas cuentas. Otros usan las tribunas parlamentarias, pero la mayoría de la gente le tiene sin cuidado. Ni siquiera rezan porque ni siquiera a eso se atreven. Ante el vociferar de los pocos a favor de las causas perversas, la mayoría calla. Esa es la más grave situación. La mayoría silenciosa. Como otros líderes religiosos que no lo han dicho y que se han quedado callados. Pero hay algunos que sí hablan. Como Martin Luther King, a quien le preocupaba que el silencio de muchos afectara. Hay quienes toman riesgos al denunciar el mal y al propiciar el bien, como quienes oran frente a, por ejemplo, abortorios, a los que protestan en las calles sin violar las leyes. La verdad es cada vez más fácil de levantar conjuntamente la voz a favor de las buenas causas, de la defensa de la fe, de la libertad de expresión, de los valores humanos. Jesús dio a la Iglesia el mandato de ir y predicar a todas las naciones, pues a nivel personal como parte de su Iglesia debemos cumplirlo en nuestro entorno primero, con nuestra familia, entre los nuestros. Y deberemos usar todos los medios que estén a nuestro alcance: correo electrónico, videos de YouTube, redes sociales, Instagram, Facebook, todas aquellas formas en las que podamos alcanzar para defender la vida ante el homicidio generalizado de la propia nación y de varias partes del mundo, exigir el respeto por la vida, predicar el no aborto como un buen ejemplo. Así que hay que quitarse la careta de que somos justos, de que no nos metemos en problemas ni nos metemos con nadie. Hay que reconocer que es necesario hacer el bien, evitar el mal, testimoniar con la vida. Así no habrá sorpresas a la hora de rendir cuentas finales al Señor a la hora de la muerte, ya que no se valdrán en ese momento excusas. Ya no habrá tiempo. Mejor llegar al juicio de Dios con buenas cuentas, el debido testimonio, no ser cobardes, para que el Señor no nos acuse de haber sido tibios. El haber levantado la voz es tan importante, y se puede levantar la voz solamente con un comentario en aquellos videos que sabemos que no deben de propagarse, detener aquellas noticias que sabemos que están mal fundamentadas o que cambian las palabras de las personas a quienes se critican. Vivamos la verdad, vivamos el amor, para que no nos conformemos con decir: yo no hago nada de malo. El silencio ante la destrucción de los valores de Dios ha puesto al hombre en una omisión culpable. Que no sea esta nuestra causa. Que Dios te bendiga.